Bueno, bienvenidos nuevamente a este capítulo de Radio Pasillo, este podcast para el Centro de Capacitación Raúl del Campo Junior. Y hoy nos acompaña una persona que he visto casi desde sus inicios, eh, que se llama Fernanda Aguilera, y que le doy mucho, pues las gracias por haberse dado tiempo para venir a este podcast y que nos platique un poquito esta pequeña gran historia dentro de los medios de comunicación. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias también por la invitación y creo que es exacto lo que dices. Me has visto, pues sí, desde mis inicios, desde que me costaba muchísimo el arrancar con el fútbol. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes a estos, qué serán, 2 años, 3 años? 3 años ya en el medio. ¿Cómo te sientes? Me siento bastante bien. Siento que el crecimiento que he tenido a partir de la Raúl y sobre todo también, o sea, el primer paso que yo doy en los medios es justo gracias al profe de box y también a usted, en esta cuestión de que pues me apuntaron para el casting, ¿no? Entonces es como hay quien te va a guiar o a dirigir en un momento, te va a poner donde debes y tú tienes que hacer el trabajo. Entonces yo siempre voy a estar muy agradecida por eso, porque pues yo me había alejado bastante tiempo de lo que es el medio después de mi servicio, y ya el entrar de lleno, el mantenerme ya en estos 3 años, cambiar de canal y todo esto, siento que el crecimiento ha sido sí constante, no tan rápido, con altas y bajas, pero sí con muchísimo aprendizaje. He aprendido de todo y sobre todo creo que el aprendizaje que me quedó muchísimo es la paciencia. En un momento me decían, ten paciencia, todo va a cambiar, ten paciencia esto, ten paciencia, van a llegar cosas. Yo sí, es que lo que menos tengo es paciencia, o sea, la paciencia no se me está dando. Y pues sí, al final tuve que tener paciencia pues para esto. Creo que también lo dicen, ¿no? Este medio, esta profesión no es un sprint, no son unos 100 metros, no somos Usain Bolt, somos más un maratón, un Kipchoge. Entonces creo que ahí vamos paso a paso en cada meta, en cada objetivo. Decía Jorge Elche Ventura que esta es una carrera de resistencia y no de velocidad. ¿Cuándo llegas al Centro de Capacitación Raúl del Campo Junior? Yo llego a la Raúl, me parece que es en 2021, estábamos todavía en pandemia, porque me tocaron clases a distancia y justo la primera clase que me tocó fue fútbol. Yo ahí todavía estaba trabajando en marketing digital, que me dediqué a eso durante 4 años. La verdad no me gustaba mucho, yo lo sufría, no era algo que yo quería dedicarme toda la vida, porque pues además eran números, eran sheets inmensos de hacer cuentas, hacer programaciones en distintos medios. Mi equipo era muy padre, muy bueno, pero yo no me visualizaba haciendo eso como toda la vida, ¿no? No era algo que a mí me encantara. Yo siempre me vi, bueno, no siempre, pero sí desde que entré a los medios yo dije, yo quiero hacer esto el resto de mi vida, cuando entré al servicio, ¿no? Entonces... Piénsalo bien, ¿eh? Cuando... Pues ya estoy aquí, ya lo que tenga que pasar. Entonces llego a la Raúl del Campo por recomendación de una amiga, le comenté a mi papá que estaba esta escuela, yo no sabía de su existencia, y mi papá llegó y me dijo, oye, está esta escuela, que no sé qué, pues revísala. Y ya hice la investigación, pedí informes y todo, y dije, ay, pues entro. Y ya justo entré, y todavía mientras yo hice como el proceso de los 2 años de la Raúl, estuve trabajando en marketing digital y a la par también se dio mi ingreso a la maestría en comunicación. Entonces fueron 3 años muy ocupados entre la Raúl, maestría, trabajo, y después de varios meses en la Raúl, un año creo después, fue que también entré al primer canal. Pues ha sido muy rápido. ¿Por qué? O sea, tú tenías en pausa los deportes, siempre te han gustado. Yo sabía cuando tuve la oportunidad de darte clase que hacías tu deporte y que el fútbol no era nada que estaba en tus prioridades. Eso lo recuerdo muy bien. Y te reciben con la clase de fútbol. Sí, no, de hecho, creo que en mi presentación de clase fue algo que dije, ¿no? El fútbol es algo que normalmente no se veía en mi casa. Justo yo toda la vida estuve muy cerca de lo que son los deportes. Practiqué básquetbol desde como los 6, 7 años hasta la universidad. Estuve becada en la universidad y en la prepa por el básquetbol, representando a mi universidad. Jugué delegacionales y como que siempre estuve ligada a eso. O sea, mis tardes eran ver básquetbol, era todos los días que había NFL, ver NFL. Yo sí era de las personas de domingo estar pegada a la tele viendo cualquier partido de NFL.
Y cuando venían los Juegos Olímpicos, igual era de ver los Juegos Olímpicos, pero no solo era verlos, a mí me gusta, cuando no trabajaba de esto, me gustaba mucho, o sea, lo sigo haciendo, pero ahorita es más por trabajo, ¿no? Pero antes era como muy empírico el ver qué sucedía en los deportes, pero a la par investigar quién es esta persona, de dónde viene, de dónde sale, sus estadísticas, sus récords, cosas así. Y con mi papá y mis hermanos era siempre de comentarlo, pero era comentarlo y no, y es que ya rompió este récord, y es que hoy va a hacer esto, y está compitiendo con quien entrena, pero son de diferentes países, ¿no? Entonces, como que eso me gustó mucho. Entonces el deporte siempre estuvo muy ligado a mi vida, pero por ejemplo el fútbol, que yo siempre dije eso, el fútbol no estaba como dentro de lo que yo veía normalmente. O sea, sí veía Champions, veía Mundiales, o sea, todo lo que era un tanto más internacional, pero que tú me sentaras a ver un partido, por ejemplo, de la Liga MX o cosas así, nunca. Era muy rara vez, más que cuando era una reunión familiar, que algunos tíos, ¿no? Como de, está jugando en América, el Cruz Azul, Pumas, así. Y yo decía, no, ¿cómo esto? Yo, pero hay partido de NFL, está jugando tal, ¿no? Y era como, pues hay que ponerlo. Y era un pleito para que cambiaran a, no sé, NFL, NBA, cosas así. Entonces, yo dije, es que, ¿por qué a la gente le gusta tanto el fútbol? Y aparte, pues socialmente, el fútbol también pues tiene este tema de los conflictos, los temas, es muy pasional. Aquí es como también un tanto religión. Entonces, como que va mucho hacia eso. Entonces, como que yo decía, es que es mucho de la sociedad, de la comunidad, es mucho de México, pero pues a mí no me gusta, o sea, no me encanta. Entonces fue como algo que se me quedó bastante. Y la primera clase que tuve, cuando me dan el horario de que era lo que yo iba a tener a mi inicio de curso, era fútbol. Y yo dije, no, ¿cómo voy a empezar con fútbol? ¿Qué voy a hacer? Así, ni siquiera sé lo básico, pero no más, ¿no? Entonces yo sí dije, pues a ver cómo se va dando. Y primero sería como de un rechazo, ¿no? Como a la clase de fútbol. Y ya después era ver a mis compañeros y que sabían quiénes eran todas las personas que estaban en los partidos, historias y cosas así. Yo sabía pues de las historias de los internacionales, ¿no? Pero aquí empezamos con la Liga MX, después los mundiales. Y a mí me gustó esta parte de los mundiales, ¿no? Cuando nos hacías presentar mundial a mundial. Y creo que eso es muy, muy padre, es muy bueno, porque a mí se me quedó mucho. De hecho, todavía tengo guardadas las infografías con las que presentaba, porque a mí me gusta mucho la investigación. Entonces, el buscar el nombre del balón, el nombre de las mascotas, de dónde venían, los presidentes, como los jugadores que hicieron historia en esos mundiales y todo eso. O sea, si me los preguntas ahorita, no me lo sé de memoria. Los tengo que volver a investigar si es que tengo algo para ese momento, ¿no? Pero me gustó muchísimo esa parte de investigar. Y también cuando nos tocaba ya ver los partidos, la verdad yo sí me tuve que meter al reglamento, a leer regla por regla, porque pues era de, o sea, sí esto, pero ¿por qué fuera de lugar, no? O sea, tú juegas básquetbol, juegas NFL y es contraataques rápidos, o sea, hay cambio de ritmo muy, muy inmediato. Entonces yo lo veía, pero a mí se me hacía muy ilógico que existiera un fuera de juego. Entonces es como, ¿por qué hay un fuera de juego si hay un 1-1-1, ¿no? Hay una posibilidad de ver la individualidad del jugador. Y ya después tiene una razón, tiene un motivo, tiene diferentes formas de medirse. Entonces sí me gustó eso, el tener que meterme a estudiar. Y parte también de lo que fui haciendo, recuerdas que te preguntaba, ¿no? Los libros que recomendabas para estas partes de meterte al fútbol. Entonces lo que a mí me ayudó mucho también, aparte de leer las reglas de la investigación de los mundiales, fue leer tal cual de quiénes hablaban, quiénes se preparaban o quiénes se especializaban en el fútbol. Entonces ahí estaba Valdano, Juan Villoro, amé Juan Villoro. Yo creo que nunca pensé que alguno de mis libros favoritos iba a ser de fútbol, y lo fue, donde habla justo Villoro de Messi, de Cristiano Ronaldo. Yo conocí sus historias, pero por ejemplo hay una parte que a mí siempre se me ha quedado muy, muy grabada, que dice que Messi es un niño jugando fútbol, que cuando él deje de divertirse jugando fútbol, él ya no lo va a hacer más. Y tú lo ves en la cancha y es tal cual, o sea, él está jugando, él está haciendo lo que le gusta. Y lo puedes ver en otros deportes, o sea, los atletas realmente sí son personas, pero también están ahí porque les apasiona. Cuando ya no les apasiona, ves su frustración, ves que empiezan a perder estas cuestiones, y creo que va también aplicable en la vida. Entonces a mí me gustó muchísimo eso, y ahí tengo todos mis libros de fútbol, que fueron los que me fueron metiendo a esta parte. Mucha gente me pregunta a mí, ¿qué puedo leer para saber de fútbol? Y yo creo que más bien te tienes que enganchar con una historia y a partir de ahí investigar, leer, porque no existe un libro que te lo dé todo, por lo menos en el fútbol. Sí, no, hay muchísimos. O sea, está Balón Dividido, está Dios es Redondo,
que son dos de los que más me quedé. Está también Latitudes de Alberto Lati, que habla de sus historias en los mundiales. No es específicamente como de técnica de fútbol y estas cuestiones, pero son anécdotas, ¿no? Que pues al final tienen como esta carnita de lo que sucede dentro de los mundiales, de los atletas, de los jugadores, de todos sus procesos. Entonces creo que sí, como bien lo dices, o sea, no es como un libro que te va a decir es un lateral por esto, o porque su pierna derecha patea hacia adentro, ¿no? O sea, son muchos libros que son historias que te van haciendo ligarte al deporte. Yo no estudié el diplomado de crónica deportiva, yo estudié el de comunicación. Nunca pensé dedicarme a los deportes y vivir de ellos 30 años. Pero tuve la oportunidad de trabajar con Jorge Ventura y entonces todos esos viajes que hacía yo con él era aprender. Y escuchaba nombres y escuchaba situaciones y escuchaba anécdotas y leía, ¿no? Para saber de qué me hablaba. Y yo eso es lo que normalmente trato de darles, o tratar de invitarlos a que lean, a que vean aquellos jugadores viejos que evidentemente ya no nos tocó ver a muchos, pero saber qué hacían, la evolución del propio fútbol y demás. Pero cuéntame una parte que creo que es, en este sentido creo yo que debe de ser muy importante. ¿Cuánto tiempo te toca tomar clases en línea? O sea, el tiempo que pasé en clases en línea, pues fue que eran 2 horas las que teníamos de clase, 3. 2 horas. Eran 2 horas en clase en línea, pero, o sea, Pero eran 3 clases en un día. Eran 3 clases en un día, entonces sí era un poco de pronto tedioso, ¿no? El estar en clase, porque por ejemplo, yo normalmente cuando estoy en algo me enfoco, pero también tiendo a distraerme mucho y muy rápido. Entonces era de estar en la clase, y cuando era, por ejemplo, fútbol, sí era como que tenía que estar ahí, porque si me distraía tantito, ya se habían ido 2 mundiales. Entonces era, ¿no? O sea, tienes que estar en ese foco, ¿no? En ese punto. Y entonces era como de que tomaba la clase y lo más que podía, yo anotaba. Yo soy mucho de anotar, soy muy visual, o sea, sí escucho, pero soy muy visual. Entonces cuando lo voy anotando, se me va grabando, se me va quedando. Entonces yo tengo como todos los apuntes, de hecho luego saco mis libretas. ¿Ves que nos hacías hacer canchas? Las tengo todavía, y cuando me tocan partidos de fútbol yo saco mis canchas, mis triangulaciones, las cuadrangulares y todo eso, para ver cómo iba. Pero justo las clases en línea creo que fueron un proceso que se dio por una emergencia, porque era en COVID, pero creo que también el hacerlo en presencial es como la convivencia. Porque, por ejemplo, en línea siento que era un poco... Sí convivíamos, porque de ahí conocía a muchos de mis compañeros que ya vi cuando estábamos en presencial, pero de pronto no era como que bromeabas y cosas así, y te daba más nervios. O sea, la primera vez que me tocó narrar un partido, yo decía, es que todos se van a reír de mí, porque yo ni siquiera sé como estas cosas, ¿no? Lo básico de la narración del fútbol. Entonces yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Y a mí me daba mucho nervio, de hecho creo que se notaba muchísimo, porque me decía, es que no lo sientes. Yo me quedo mucho con esa parte de las clases en línea cuando me tocaba narrar, que me decías, es que no me estás transmitiendo nada. Y yo, es que no, a mí tampoco me está transmitiendo lo que está sucediendo en el juego. Y ya después era de, ok, si voy a transmitir un juego, voy a investigar quiénes están, porque de saber quiénes están, quiénes son estas personas, a mí me va a transmitir por qué están en ese juego. O sea, quiénes son, ¿no? ¿Qué número traen? ¿De qué lado van a jugar? ¿Qué juego es? ¿En dónde lo están jugando? O sea, el saber eso ya es como de, ok, de aquí puedo sacarle qué es lo que está pasando. Pero sí, los primeros partidos a mí me costaban muchísimo trabajo, las primeras clases también, porque yo veía que mis compañeros participaban, ¿no? No sé, la historia de la Liga MX, Toluca, los grandes, ¿no? Los equipos grandes, Cruz Azul, América. Y yo decía, o sea, sí los conozco, pero yo no sabía cuántos títulos tenían. Yo sé que tienen estrellas en su jersey, pero pues ya, ¿no? Y el más ganador no tiene estrellas. Y así, y justo yo iba viendo y decía, todos están participando. Y yo como de, pues voy a anotar la info que yo creía más importante, la anoto porque a mí me va a funcionar en algún momento, o la voy a investigar más tarde. Y decía así, los acababan las clases, y lo que no había entendido, cosas así, era de, ¿qué es esto? ¿Quién es este? Tal cosa, y así. Entonces como que de ahí también fui sacando,
Pero sí, o sea, me quedo mucho con estas clases en línea que sí tenía que poner como bastante atención en qué es lo que pasaba. Sacaba, le decía a mi familia, tengo clase, y porque ahorita vivía con toda mi familia, entonces era como de, tengo clase, no hagan ruido, me voy a aislar aquí. Y así ellos sabían de pronto como que entraban, me llevaban desayuno y ya, se retiraban otra vez. Y yo tengo que estar aquí, quitaba todo lo que me distraía y era como, de, aquí tengo que estar con mi foco 100%. ¿Hoy ves el fútbol diferente? Completamente. Hoy veo el fútbol diferente porque, por ejemplo, en el primer trabajo que tuve, que fueron 2 años, no veía nada de fútbol. Yo decía, perfecto, ¿no? O sea, era como noticias que salen, pero básico, ¿no? Como ganó tal, esto y otro. Pero hablar, debatir y todo eso no me correspondía. Y ahora que cambié de canal, incluso entré como hasta el programa de debate, ¿no? Y los primeros días, el primer día que me tocó ese programa, y dije, ¿cómo voy a debatir, no? O sea, ¿cómo voy a poner un punto de vista si yo no tengo una inclinación, ¿no? Ajá. Entonces, cuando me tocó ese programa las primeras veces, era de ver los temas, o sea, estar unas horas antes, ver los temas que iba poniendo el productor e investigarlo todo. O sea, yo tenía muchísimo, o sea, siempre me gustó mucho investigar y aparte yo siempre digo como de, no me voy a presentar a un lugar sin preparación, porque se nota muchísimo y te expones muchísimo. Entonces era esto, o sea, qué jornada era, quiénes estaban jugando y estas cosas, y ya yo anotaba, o sea, como si era algún jugador que cambiaba de equipo, costos, a dónde se va, historia, cosas así. Entonces ya no era como tanto de debatir, pero sí opinaba. Entonces ya es como de, no tomas una postura, pero ya tienes elementos hablar. para decir algo. Puedes hablarlo, ¿no? Y hubo un programa en el que yo todavía reté a mi compañero, que no me acuerdo de qué estábamos hablando, nos hablaba creo que de un jugador de la América. Y él estaba de conductor y éramos nosotros dos, ¿no? Entonces dice, voy a hacerles una pregunta, pero primero me voy a escuchar a Fer y después a ti, Bob, porque me interesa tu opinión. Y yo, entonces la mía no te interesa. Y me dice, no, sí, pero él es de este equipo, y así, ¿no? Me dio como un fondo. Y me avienta la pregunta de, ¿para ti qué es ídolo o leyenda? Y yo, madres, ni siquiera sé quién es, ¿no? O sea, esa vez sí me agarró completamente en curva porque no sabía quién era. Entonces yo, ese día estaba a cuadro y me quedé así. Y yo, si quieres, sí, pregúntale a Y ya no se quedé así. Y ya dije, no, o sea, por más que investigué, de pronto sí te pueden agarrar en curva, ¿no? O sea, la cuestión es improvisación, pero nunca vas a mentir, ¿no? Entonces fue como, no, si quieres, pregúntale a mi compañero. Y ya, ya no me ha tocado mucho, pero sí veo el fútbol de una forma diferente. Me ha tocado narrar también ya Liga de Expansión. Yo decía, en la vida voy a narrar fútbol. Ese día me tocó narrar Liga de Expansión, me tocó narrar ya The Women's Cup, algunas copas amistosas y cosas así. Y sí, cambia por completo. O sea, yo te digo que tengo los apuntes de la Raúl, tengo mis canchas y siempre las llevo conmigo cuando me tocan partidos, porque aparte, ves que tomábamos las clases y decías como, o decían mis compañeros, como ciertos movimientos, ciertas jugadas, toques, pase filtrado, no sé, triangulaciones, ciertas palabras que iban diciendo durante la narración, durante las clases, y yo les anotaba, entonces todas las tengo anotadas en una hoja. Y es como de, este es un vocabulario que a mí me funciona para el fútbol, porque si hay vocabulario en el deporte, pero por deporte, por disciplina, es un vocabulario diferente. Entonces así lo hago. Y no solo en fútbol, ¿no? De boxeo también, de cuando tenía las clases de box, era de las narraciones, el gancho, el upper, pantaloncillo, pantaloneta, tarjetas, el tercero en la superficie, así, ¿no? Como que yo anoto ciertas frases que yo sé que me van a servir para el vocabulario, para no decir todo el tiempo, pateo, despejo, esto, el otro, así, sino no tener como un poco más de vocabulario. Y obviamente eso no me hace todavía experta porque, bien lo decías, mi carrera es todavía en el medio, o sea, ya estando en la tele muy corta, apenas son 3 años. Sí, yo siento que he crecido bastante, pero todavía quiero crecer más, quiero crecer muchísimo más. Entonces, esos escritos, esas palabras, las voy a tener siempre conmigo, porque es como, nunca voy a dejar de aprender, sino que tiene que ir incrementando, ¿no? Las palabras que yo tenga ahí. Entonces, cada que escucho algo más, es como, aquí hay otra. Y así las voy anotando. De pronto se me olvidan y yo, mándame una foto de esta página, si hay alguien que me mande, ¿no? Porque necesito mis apuntes. Entonces me quedo con eso y sí, el fútbol lo veo de una forma diferente. Digo que la Champions y los mundiales yo los disfrutaba, pero no los analizaba, o sea, los veía. Y la Liga MX no la veía,
y ahora la veo. No te veo todavía todos los partidos de las jornadas completas, pero por ejemplo un viernes que jugó un Necaxa contra no sé quién, y era justo cuando yo tenía como 2 meses, yo creo, aquí en el canal, y hacen una quiniela. Entonces yo había puesto que ganaba el equipo contrario, creo que el Necaxa, y de pronto les mandé, es un viernes en la noche, y les mando, oigan, ¿por qué el Necaxa va así? Que no sé qué, todos, nadie ve al Necaxa. Y yo, pero el partido estaba interesante, ¿no? Y me dicen, no puedo creer que hayas visto ese juego. Y yo, pues es que tengo que ver ya fútbol, o sea, yo ya veo fútbol, ya tengo que hablar de fútbol. Entonces es como, se ve de una forma distinta. No lo sufro, ya no lo sufro tanto. Pero todavía lo sufres. Todavía de pronto si me pone ciertos partidos es como... Ah, bueno, esos hay en todo el mundo, no Sí. solo en México. Sí, no. O sea, digo, yo por ejemplo, no se me hace tan fácil ver los partidos de Argentina, por ejemplo, aunque sabes que normalmente Argentina tiene buen nivel de fútbol y tal, pero la liga, híjole, no lo sé. Sí. O sea, como tal, ¿no? Igual ver el Brasileirao o ver Colombia o tal. Yo creo que habemos muchos que consideramos que nuestra liga es buena a partir de eso. Un poco el conocimiento y el desconocimiento de las otras, pero también los niveles y los formatos o cómo van llevando los juegos, digo, en función de sus ligas, y a veces eso no lo entendemos de este lado, ¿no? Porque aquí decimos, no, bueno, tal va a salir a defender o tal va a salir a atacar, pero como no conocemos muy bien las otras ligas, pues hacen lo mismo al final del día, ¿no? Conseguir puntos. ¿Cuál es el deporte que más te gusta, Fer? El deporte que más me gusta es el básquetbol. A mí me apasiona muchísimo, aparte lo practiqué. Durante toda mi infancia crecí viendo básquetbol. Los fines de semana era ir a jugarlo, era practicarlo entre semana. La mayoría de mi familia es de fútbol, de básquetbol, perdón. Y mis papás se conocieron porque mis tíos y mi papá y mis tíos, los hermanos de mi papá, jugaban básquetbol y tenían un equipo juntos. Entonces como que el básquetbol siempre estuvo muy, muy ligado a mi familia y desde chiquita yo lo veía, o sea, desde muy, muy chiquita lo veía y ha sido parte en cada etapa de mi vida el básquetbol. De hecho, lo primero que yo narré en el medio de lo primero que yo narré fue justo la ACB. O sea, cuando yo entré al servicio, que es donde yo empiezo a interesarme por el tema de los deportes, yo entré con Fer Vargas, que es un periodista de básquetbol. Y era de lleno básquetbol. Ahí hice mis primeras entrevistas. Fue como de, nos vamos a ver un día en tal lado, pero no me dijo que iba a haber entrevistas. Entonces yo llegué y me dice, tienes que entrevistar a los jugadores. Era la presentación de una temporada, la temporada 2017-18 de la LNBP, pero yo no sabía que los iba a entrevistar. Entonces de pronto volteo y Gabriel Girón, Jorge Gutiérrez, Irwin Ábalos, jugadores que yo crecí viendo en selección y que en un 2015 yo les vi en un preolímpico. Y de pronto, sin preparación ni nada, me dice, tienes que entrevistarlos. Ay, yo no tenía preparación de estar de estar a cuadro, de estar con un micrófono. Y me dice, tienes que entrevistarlos. Y yo volteo y lo veo y fue como, ok. Y así fui, los entrevisté y, oye, la temporada del equipo, tal. Y de ahí empecé y me gustó mucho porque aparte fue como jugadores que yo veía de chica, o sea, no tan chica, pero que yo recuerdo que estuvieron en selección, que vi en ese preolímpico, que fueron de los 12 guerreros, estaban ahí enfrente y que los pude entrevistar. Y después toda esa temporada los estuve acompañando en los partidos cuando debutó Capitanes aquí. Entonces yo dije, yo quiero dedicarme a esto, o sea, yo quiero transmitir lo que está pasando en el juego, yo quiero entrevistarlos para ver cómo se sienten después de un partido. Entonces a mí me gustó mucho eso y estuve como todo mi servicio haciendo eso y después me alejé de los medios por completo porque pues es difícil, ¿no? Entrar a un medio. Entonces acabé el servicio, acabó la uni y no encontré entrada a medio, o sea, solo era como proyectos pequeños, abrí mi página en Facebook, hablaba de los Juegos Olímpicos, pero nada grande, ¿no? Era como muy, muy pequeño. Y yo dije, pero pues tengo que trabajar, ¿no? Entonces fue cuando entré a marketing digital y ahí estuve muchísimos años en marketing digital hasta que entré a la Raúl. Entonces el básquet fue el primero que me dio la entrada como al medio, al servicio. Después yo dije, yo quiero seguir haciendo esto, o sea, yo quiero hacer esto toda mi vida. Entonces a mí me apasiona muchísimo y te digo que de los primeros que yo narré fue la ACB. Y la ACB, hace cuenta que cuando eran los clásicos, Real Madrid-Barcelona, aquí en México no los pasan tan fácil. O sea, de hecho ahorita solo TVC pasa la ACB.
La temporada pasada fue el único que lo pasó. Entonces buscabas, o sea, dónde verlos, o sea, dónde van a pasar estos partidos. Y después ya los estaba narrando. O sea, después yo ya estaba narrando a jugadores que fueron campeones del mundo con España, jugadores que estuvieron en una selección muy buena de Argentina, ¿no? Entonces yo llegué y ya sabía cómo narrar porque ya había tenido fútbol, todavía no había tocado la narración de básquetbol, pero a la par de que yo ya estaba narrando básquetbol, de pronto ya me tocó la clase de narración de básquetbol. Entonces como que pude ir complementando cada una. Y a mí me encantó muchísimo, porque te digo que es eso, es la admiración que yo tenía por esos jugadores y de pronto yo ya estaba narrándolos, ¿no? O sea, por ejemplo, Facu Campazzo todavía no estaba en la primera temporada, pero la segunda que yo narré ya estaba. Y a mí ese jugador me encanta muchísimo la forma en la que juega, ve el partido, lee muy bien las defensas y todo eso, y como que me gusta hacer esa parte. Estaba Marc Gasol. O sea, imagínate lo que fue para mí el de pronto narrar a Marc Gasol. O sea, no estaba en un muy buen equipo, pero a mí me tocó ese mundial y esa historia de la familia, de un España campeón del mundo, cuando España fue creciendo poco a poco, ¿no? Entonces, si estoy narrando el Real Madrid de Sergio Llull, un Real Madrid donde estuvo Gustavo Ayón, o sea, ya no está Gustavo Ayón, pero es un Real Madrid que tú sabes que hay historia de un jugador mexicano que es histórico tal cual. Entonces, como que a mí me apasionaba esa parte y pues yo crecí viendo a esos jugadores. Entonces luego el narrarlos y el transmitirlos y el intentar también que a la persona que me esté viendo como que se apasione por eso, ¿no? Porque pues tú como narrador o como comentarista estás encargado de eso, o sea, de hacer que, perdón, que la persona que está al otro lado, perdón, que está al otro lado se quede, o sea, se interese y diga, ah, este jugador esto, están diciendo que hizo tal cosa, ¿no? O, ah, qué gran jugada. Entonces, como esas partes. A mí me gusta muchísimo, entonces ese es el deporte que a mí más me gusta, me apasiona, y también lo que son los deportes olímpicos. O sea, los deportes olímpicos, creo que mi objetivo todavía de carrera es llegar a unos Juegos Olímpicos, ya sea cobertura, ya sea verlos muy de cerca, de cerca, seguir muy a alguien, o sea, como ese proceso me gustaría muchísimo. O sea, estuve ahorita el año pasado cerca a lo que fueron los Juegos Olímpicos, pero no tan cerca, o sea, no estaba en el lugar, no estaba en la sede. Estaba en un programa especial de Juegos Olímpicos, pero no estuve en la sede. Narré los Paralímpicos, pero tampoco estuve en la sede. Es lo que yo quiero es sí como estar en ese momento. Va a llegar. Este camino es un poco lento de repente, pero va a llegar. Sí. Yo en algún momento, digo, yo no lo pensé porque no me pensaba dedicar a los deportes, pero a lo mejor no te das cuenta cuando viene. Entonces yo al principio era un poco igual. Me empecé a dedicar a los deportes porque ahí es donde me llamaban y donde me pagaban. Nunca pensé ni siquiera de cerca estar en unos Juegos Olímpicos, en un mundial, viajar. O sea, más allá de que no tenía ni en cuenta que podía suceder, no estaba en mi mente. Como que yo lo que quería era trabajar en los medios, hacer producción, pero nunca pensé que podía terminar haciendo todo eso que nunca tuve en mi lista. Entonces yo creo que va a llegar y digo, hay muchos Juegos Olímpicos por delante y tenemos un mundial muy cerca aquí en México, que bueno, ya lo puedes vivir un poquito más cerca. Sí. Van a hacer una cobertura porque acabo de ver que acaban de hacer la presentación en TVC de lo que va a ser el mundial o como su cobertura, y lo vas a vivir y va a ser un plus para que digas, no, sí quiero seguir aquí. A pesar de que es fútbol, a pesar de muchas cosas, te vas a dar cuenta que sí quieres seguir aquí, porque creo que tenemos la necesidad de repente, nosotros ya como amantes del deporte, y que lo podamos transmitir, de seguir en eso, ¿no? De seguir ahí, de seguir adelante, y yo creo que va a suceder. Entonces, ¿qué tanto te acuerdas de lo que pasaba ahí en la escuela, en las cabinas, en clases a lo mejor teóricas, ya dentro de las instalaciones? Yo lo tengo todavía todo muy fresco, porque creo que ya es 1 año y medio, yo creo que salí, no me acuerdo, no 2 años, creo que ya son 2 años que salí, pero lo tengo muy fresco porque, por ejemplo, en las clases en línea me acuerdo mucho de esto, ¿no? De que sí era como, no tanta convivencia, pero sí estabas centrado en las clases, de pronto participar y todas estas cuestiones, pero ya cuando llegas al aula, cuando llegas a la Raúl del Campo,
era, pues es como una comunidad pequeña, porque no éramos muchos, o sea, los sábados de pronto veías a bastantes personas, pero varios eran de comunicación y otros eran de deportes, ¿no? Y se distinguían porque eran como de pronto grupos. Yo me acuerdo mucho porque no en todas las clases ves muchas niñas, muchas mujeres, son muy, muy pocas. Sí, en deportes todavía son contadas. Ya hay muchas más, pero sí, son contadas. Somos muy, muy contadas. Y yo era muy fresco porque pues, la mayoría de mis compañeros eran hombres y los veía en todas las clases. Compartíamos toda la mayoría de las clases los sábados. Y sí, era como de bromear, era de qué tarea tenía un día antes, ¿no? ¿Qué tarea tenemos para mañana? O hiciste la tarea o cosas así. Y justo los profes también como que te acercaban a estas partes de quítate el miedo. O sea, si estás aquí es porque en algún punto vas a estar a cuadro, vas a estar en tal cosa, vas a estar narrando, vas a estar escribiendo. Quítate el miedo, o sea, inténtalo. Entonces creo que eso se queda mucho la cuestión de si estás en un aula, pero muchos de ellos van a ser más adelante tus compañeros, tus colegas. Y por ejemplo, yo me acuerdo mucho en una clase de Friedman, de fútbol americano, en la primera que yo fui, creo que falté a la primera de curso, pero fui a la segunda en donde ya se conocían como que todos los que iban a estar, porque como trimestre a trimestre cambian grupos, ¿no? Como que hay algunos que van entrando, otros que ya están más arriba y así, ¿no? Entonces, llego a la clase de Friedman y yo ya había escuchado de Friedman, porque muchos decían, no, es que es muy buen profe, le va a todos los equipos que tienen azul y cosas así, ¿no? Como un contexto del profe. Y de pronto yo llego y como que lo vi muy serio, muy grande, y yo dije, ay, me está imponiendo un poco, ¿no? Y me iba a tocar fútbol americano. A mí me encanta también el fútbol americano. Entonces estaba presentando la clase y todo, y de pronto hace una pausa y dice, yo solo les voy a pedir una cosa, pero se pone muy serio. Dice, yo solo les voy a pedir una cosa. Y dice, volteen a su alrededor, todos son hombres, solo hay una mujer aquí. Y lo que les voy a pedir es que en algún punto, cuando ustedes ya estén en el ámbito laboral, cuando ya estén en un medio, también volteen a ver a quienes tienen al lado. Porque normalmente los que tienen más años, los que tienen mejores cargos, los que entran primero o estas cuestiones, suelen ser hombres. Si ustedes tienen la oportunidad de jalar a una colega que es una mujer que tiene la capacidad, que se prepara, que esto y el otro, háganlo. Porque vean cuántas mujeres son. Que sepan que son colegas, que no es una mujer y un hombre, que están trabajando en el medio. O sea, que no importa qué género sea, son colegas. Y yo me quedo mucho con eso porque nadie nunca había hecho esa pausa. Y no es como que tú llegues a un lugar y por ser mujer quieras que hagan esa pausa. Claro. Sino que dices, en un mundo de medio deportivo sabes que normalmente son hombres. O sea, ahorita en TVC soy la única mujer que está de planta ahí en el canal. Entonces sí es como, te das cuenta que ha crecido muchísimo, pero que todavía existe como muchísimo hombre, muy pocas mujeres. Va cambiando, hay mujeres que ya están haciendo historia en todo, pero sí me quedo como con esa parte, ¿no? Y a mí me gustaba muchísimo convivir con mis compañeros, porque pues la mayoría son amantes del fútbol. Entonces yo ya no estoy tan casada con esa idea de ya no voy a ver fútbol, no me gusta el fútbol, o sea, estas cuestiones. Ya no estoy casada con eso, o sea, a partir de las clases de fútbol fue como de suelta también esa parte, o sea, en algún punto estás en México, estás en el medio deportivo, te va a tocar fútbol. Entonces yo dije, a mí me toca prepararme para eso, para si en algún momento tengo que hacerlo, estar preparada. Entonces yo escuchaba a mis compañeros y ellos decían, no, es que ayer perdió mi equipo, hoy juega tal, o ya cambiaron a no sé X persona. Entonces yo les escuchaba muchísimo y me quedo como con esa parte, porque sí teníamos clases de boxeo, de otras cosas, pero siempre estaba el fútbol. Entonces era como de, te enseñan, o sea, al final ellos te van enseñando. Cuando tuvimos toros, que también dan la clase de toros, igual era como de, nadie sabía qué estábamos haciendo en ese momento en la clase de toros, ¿no? Porque no es tan común que la gente ame lo que es los toros. Entonces era como... No, pero yo siempre he pensado, por lo menos, una pausita ahí, en la escuela, que por lo menos ya aprenderás un poco, obviamente, su historia, porque es muy amplia, toda la cultura que viene alrededor de, pero si te gustan o no te gustan, por lo menos ya vas a tener las bases adecuadas para decir, no me gusta, no soy de aquí. Sí, justo porque era como de que entramos y es, ¿qué vamos a ver? ¿Qué no? Y ya de pronto es como de los tipos de toros, las ganaderías, los movimientos que hace el torero, es un tanto más cultural, es un tanto más histórico.
A mí no me gusta, no me apasiona, pero es como, tiene un contexto. O sea, no es solo que quieran agredir al toro, sino que existe, ¿no? Esta parte de la historia. Entonces, ya no estás en blanco. Es como si en algún momento tú vas, te presentas, te preguntan o cualquier cosa. Es como, tienes una base, tienes una historia. Entonces, creo que me gustó muchísimo la clase de boxeo. También me encantó. Yo no sabía que me gustaba tanto el box, ya me tocó también narrarlo. O sea, antes de la escuela no sabías que el box te gustaba. Me gustaba verlo, pero igual era como de verlo, no ser apasionada al boxeo. Y a partir de las clases de box fue como, wow, qué padre, o sea, aprendes los golpes, o sea, de hecho, normalmente cuando me tocaban las clases, yo intentaba inmediatamente ir en vivo a un evento, o sea, ir en vivo a verlo. O sea, cuando me tocó fútbol, resultó que era América contra Bayern, uno de los partidos, y fui al América Bayern. Cuando me tocó boxeo, resulta que en el Blackberry había boxeo, y yo fui. Tan en vivo nunca había visto el boxeo. Entonces de pronto ver los golpes así en vivo, el cómo se escuchaba, knockouts y ganchos al hígado y esto, yo decía, wow, me encanta que se peguen, me encantó escuchar los golpes. Te encanta la violencia. Me gustó muchísimo. Y sí, de ahí hasta me gustó narrarlo. Digo que yo no sabía que me iba a gustar tanto. Y también me tocó en High, me tocó llevar la parte de boxeo. O sea, estaba con dos compañeros y yo, y me tocaban rounds, así narrarlos. Me encantó muchísimo y fue a partir justo de las clases. Yo me acuerdo que nos ponía el profe lo que era las peleas. Había unas que ya estaban en blanco y negro y de pronto tú estabas ahí, ¿no? Adivinando porque tú te identificas por colores, ¿no? Y de pronto era como, no se ve tan bien, pero ahí estabas describiendo lo que sucedía, porque es mucho de describir, ¿no? Todos los deportes, toda la narración es mucho de describir y eso también nos lo dicen en el aula. Describan todo. De hecho, también algo que nos decías, no digas aquí, di en qué punto del terreno de juego está. No digas aquí en donde está el jugador, no, está en el lateral derecho, está en el lateral izquierdo, está adelantado, está en zona de defensa. O sea, todo eso es como que yo me quedo muchísimo porque creo que normalmente en las clases normales de escuela de pronto sí te quedas con cosas, pero aquí que ya sabes que lo vas a utilizar un tanto más porque es a lo que te estás dedicando, o sea, no que lo de la escuela no, pero es diferente, ¿no? O sea, es como conceptos clave que estás manteniendo y ya no estás tan chico, o sea, ya no estás como en la universidad, en la prepa, que de pronto, no voy a entrar, es como, no, o sea, tú lo estás pagando, tú quisiste meter, tú quieres hacer esto, entonces los profes siempre es como de, si no entregan, es su tema, si se atrasan, es su tema, si faltan, esto, el otro. Y a mí me gustó muchísimo la Raúl, la dinámica de las clases, todo lo que se vivía en el aula, porque pues es una convivencia y haces amistad hasta con los propios profes, que después te los encuentras igual en el medio. Entonces a mí me gustó muchísimo eso. Y también, ¿no? el apoyo que te pueden llegar a dar en un futuro, porque pues al final también este medio es muchísimo de conexiones. Entonces, Mira, yo siempre he pensado, más allá de lo que hagamos, la comunidad del centro de capacitación es tan grande, o sea, de verdad no tenemos ni idea sí. de la cantidad de gente que ha pasado por esos salones, por esas cabinas. Y yo siempre pienso que tenemos que hacer una gran comunidad. Deberíamos de ser como los judíos. Jalarnos, ayudarnos y apoyarnos. Yo creo que y en muchos sentidos, muchos nos hemos hecho así. Pero a donde vayas, hoy en día no importa medio, si es digital, si es impreso, si es radio, si es televisión. Hoy tenemos muchas posibilidades, hay muchos canales, anteriormente no tantas, pero yo creo que es importante que hagamos una comunidad y que al final del día, como dices tú, se hace mucho en las aulas, se hace mucho en las cabinas, el que vayas conociendo. Quiero pensar que, por ejemplo, con quien yo te recuerdo mucho, porque nos tocó trabajar de alguna manera juntos ya en High Sports, con pues no, Rodrigo Torres no era de tu generación, No. pero es parte de esa comunidad, ¿no? No recuerdo si hay alguien más en TBC que haya pasado por ahí, pero bueno, Hugo Marcelo estuvo muchos años ahí. Diego García.
Está en TBC, está ahorita como un tanto más en digital, de pronto. Ah, sí, lo tuve hace poco. Actualmente, no sé si ya acabó, pero justo cuando yo entré, él está en la Raúl, o sea, de generaciones diferentes. Y es parte de eso. Digo, yo me los voy encontrando con el tiempo. Muchos crecimos juntos, a muchos también yo me los llevé a hacer prácticas conmigo de todos lados. Hoy puedo ver a Iñaki Arzate en TUDN o a Raúl Méndez en Fox, lo que es hoy Tubi, o a, bueno, el propio Eduardo Galván, el árbitro, que estuvo con nosotros en High Sports también, pues Rodrigo Torres, o en Fox creo que está también Fabiola Bravo, o Álvaro Morales, o Jorge Eduardo Sánchez, y Marcelino Fernández del Castillo, digo, de muchos que me puedo acordar, ¿no? Pero que ahí están, y que creo que en algún punto, si nosotros fuéramos una mejor comunidad, seríamos como una plaga. Por ejemplo, yo conocí a Ale Romo por selección nacional, y porque ella era la que llevaba toda la comunicación de la selección. Y resulta que hace poco me enteré que también estuvo en la Raúl del Campo y que un amigo que conocí por ella, que es Edsel y Mago, que está en los medios, fotógrafo de selección, también estuvo en la Raúl del Campo, que ellos se conocieron por eso. Y eso fue hace años y yo los conocí apenas y resulta que también formaron parte de la Raúl del Campo. Y yo no lo sabía y dije, o sea, muchísima gente que conocemos o que vemos en el medio ha pasado por la Raúl del Campo, ha pisado esos salones o estuvo probablemente en clases a distancia. Sí, es una comunidad muy grande y yo siempre le comento a Laura un poco esa parte. Yo creo que tendremos que ver dónde está la gente, quiénes son, sobre todo los que ya caminamos mucho en el medio. Pues evidentemente yo como casi nunca he dejado de dar clases me los voy encontrando, ¿no? En coberturas, en otros medios. Pero eso nos sirve mucho porque por lo menos a mí me ha servido. El hacer comunidad de la escuela o no de la escuela, pero te va sirviendo. Me encontré a un exalumno ahí que se llama Alejandro Ramírez, me lo encontré en Rusia. Si puedes hacer algo, oye, fíjate que necesito, pues nos apoyamos y nos hacemos. Un amigo se me tronó una consola en Dinamarca y me encontré un amigo ingeniero en estos andares y sin él no había podido transmitir desde Dinamarca el último partido de la selección. Entonces, creo que el hacer comunidad entre nosotros tendría que ser algo con lo que tendríamos que llevar a la par de nuestras carreras. Sí, sí, porque justo no sabes en qué momento te los vas a encontrar, en qué punto. Y sobre todo estas partes, ¿no? De que siempre decimos lo complicado que a veces es entrar al medio, el mantenerte, el moverte y con tan solo ayudar en algún momento a quien lo necesita, a quien puedas. Creo que también es parte de generar esta comunidad de, no somos mejores amigos, pero oye, te conozco, o sea, sé quién eres, sé qué es lo que haces, sé qué te preparas. O sea, estas partes creo que también es parte, tanto estar en la Raúl como estar en el medio, o sea, el saber que hay más que están llegando a cosas grandes que tú puedes ayudar. Entonces creo que eso me gusta. ¿Cuál es el futuro para Fer Aguilera? ¿Cómo lo visualiza? ¿Hasta dónde va a llegar Fer Aguilera? El futuro es incierto. Eso nos queda clarísimo. Pero dentro de mis planes, de mis metas, de mis sueños, anteriormente yo cuando estaba en prepa decía yo no tenía el sueño de dedicarme a esto. Pero ya que estoy aquí, que sé qué es lo que estoy haciendo, que me estoy preparando para esto, que todos los días aprendo y estudio e investigo, uno de mis objetivos principales es NBA. Me encantaría narrar, estar cerca de NBA, Juegos Olímpicos. Mi objetivo en los años pasados era, yo quiero estar muy cerca de París 2024. Estuve, no como probablemente hubiera soñado, pero dije, llevo 2 años en el medio. Estuve en un canal, y no es soberbia, es parte del proceso, ¿no? Porque no es como de nada más estás redactando o viéndolo de lejos, ¿no? Estás redactando, pero estás investigando, estás viendo en la madrugada qué mundo está rompiendo récords, estás viendo lo que están haciendo cada uno y lo estás transmitiendo. O sea, estás ayudando en un programa
que se está dedicando a esto. Entonces, mis sueños, mis objetivos, lo que yo quiero en el futuro es justo esto, estar cerca de NBA, estar cerca de algunos Juegos Olímpicos, el Mundial que viene el siguiente año. Me encantaría estar muy cerca de lo que está sucediendo dentro del Mundial, porque además es algo histórico otra vez. En México, me acuerdo de todo lo que nos contabas en los mundiales anteriores, lo que nos tocó investigar, las mascotas, esto, el otro. Entonces a mí me gustaría estar muy, muy de cerca a esto, lo que está sucediendo, porque además pues es un contexto cultural donde hay 3 países, ¿no? Pero no solo hay 3 países sedes, sino que el choque cultural que va a haber cuando lleguen las demás aficiones, cuando lleguen los demás jugadores, eso creo que transmitir esta parte de qué es lo que sucede en el terreno, pero qué es lo que está sucediendo fuera, creo que va a ser impresionante, va a ser un impacto que además ya no es como los años anteriores que vino un mundial. O sea, ahorita existen muchísimos medios, muchísimas formas, muchísimas maneras en las que vas a poder transmitir y acercarte a esto. ¿Por qué? Porque además todos se están preparando para lo mismo, ¿no? Entonces es como de cómo lo vas a hacer, qué es lo que vas a hacer para transmitirlo, para llegar a ese punto. La generación de contenido va a ser importantísima. Sí. Y a lo mejor te acuerdas de mí, ya que empiece todo el proceso en TVC y en todos los medios, de lo importante que es saber por lo menos qué buscar. Es parte de mi objetivo siempre en mis clases. No es solo contarles esa parte de la historia, sino que cuando llegue el momento sepan qué buscar. Si llegas en blanco, te pueden decir, oye, necesitamos cosas históricas y vamos a recaer en los mismos récords, en los resultados. Y creo que hay historias mucho más amplias. Hace poco yo platicaba con una persona y es una tarea que tengo como personal. De todo lo que nos ha dejado este par de mundiales 70-86, todo lo que subsiste, que va a ser parte de una generación de contenido, ¿no? Sigue el Cuauhtémoc, se ha renovado, aunque no sea parte como de esta nueva historia, fue parte de las anteriores. El simple hecho de los edificios. El Estadio Azteca va a tener su tercer Copa del Mundo. El arquitecto de ese estadio dejó muchas otras cosas en México que vale la pena decir, no solo hizo estadios, ¿no? Hizo el Museo de Antropología e Historia, hizo la Basílica de Guadalupe, o sea, no solo fue una persona que se dedicó a hacer un estadio, y entonces es parte de la historia. Toda esta generación de contenido creo que va a ser muy importante en este mundial y es parte de lo que a mí siempre me ha gustado como tratar de inculcarles. Digo, yo sé que no con todos puedo, yo sé que no a todos les gusta, pero desde hace todos los años que llevo dando la clase de fútbol, yo creo que muchos se van a acordar de mí de por qué no le puse atención, por qué no le hice caso, ¿no? Porque ¿cómo vas a competir con tantos medios? Buscando esas historias alternas, ¿no? Porque al final del día creo que parte de que estemos en los medios es necesitamos buscar un diferenciador. Justo. Y si no lo conocemos, ¿cómo lo buscamos? ¿Dónde lo encontramos? ¿Qué vamos a hacer? O sea, si no tienes el contexto, es como de, te vas a lo básico. No sé, la selección de Argentina, los campeones, los sigues a ellos. Pero no, o sea, hay selecciones que van a debutar, selecciones que no habían tenido ningún mundial, selecciones que van a intentar en algún momento romper esta marca de partidos que han llegado, jugadores que han tenido historias de lesiones y que van a regresar, algunos que van a tener sus últimos partidos, pero igual un poco más a fondo, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido en este cambio de fichaje, ciertas cuestiones de por qué les cuesta tanto trabajo? No sé, las jóvenes figuras que van a estar, España que ya no es la misma España que era anteriormente, o sea... No, y aparte vienen muchas más selecciones, ¿no? Sí, o sea, no están todavía ya, a esta fecha, no están todas las que están de Europa, faltan muchísimas, ¿no? Entonces es como, va a haber una diversidad enorme de contenido, va a haber muchísima investigación, porque es justo eso el diferenciador, ¿no? De qué es lo que vas a hacer diferente, qué te va a reconocer del resto de los medios. No es únicamente pararte en Reforma y mandar un reporte de la afición está con las vacas de las banderas del mundial, ¿no? O sea, ¿no? ¿Qué es lo que viene a partir de? No, y aparte podemos sacar hasta cosas de comida que la gente de afuera lo verá y sí. tenemos como un gran reto, creo, porque ahora somos demasiados medios en todos los sentidos. Y creo que el reto de buscar un diferenciador va a ser muy, muy importante. Sí, va a ser complicado. Me gustó mucho la parte que me platicas de cómo te preparas, cómo anotas, porque he tenido otros casos que también
uno de ellos, y lo voy a decir porque aparte se lo digo cada que lo veo, Adrián Esparza Oteo, lo sufrí. O sea, lo que tú dices, yo anotaba todo, él no anotaba nada, ¿no? Hoy me lo encuentro en partidos de fútbol y le digo, ¿y tus apuntes? Todo en el teléfono, como lo hacía en sus clases. Uh-huh. Y hoy me da mucho gusto que a pesar de, está en un gran punto. Sí. Yo creo que está en uno de los mejores puntos de su carrera y será uno de los capítulos siguientes, Adrián Esparza Oteo. Pero esa parte de la preparación, ¿empezará ahí en la escuela? Nosotros como instructores tenemos que motivarlos a que lo hagan de esa manera. Creo que también viene de cada persona, o sea, si hay alguien que nunca lo hizo en sus clases, creo que no va a llegar y va a decir, ay, voy a anotar todo, pero probablemente sí, por el gusto que le tienen al deporte, por la pasión que existe en plasmarlo, porque sí para una diferencia entre lo que fueron en universidad y prepa a lo que quieren ser en ese momento, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo siempre he anotado, o sea, yo nunca fui la persona más organizada en clases, tenía apuntes en hojas sueltas, en cosas así, y por ejemplo en la Raúl siempre era tenía las libretas y separaba por materia, ¿no? Y aparte me acuerdo porque tú nos decías, anote, no, si quieren anote, pero aquí les van datos, y arrojabas infinidad de datos en la clase, y era como de, mucho de eso me va a funcionar. Friedman también en alguna ocasión dijo, yo no voy a dar apuntes, o sea, yo no voy a hacer un dictado de qué es lo que tienen que anotar, pero esto y esto. Y cuando ustedes estén preparando para un Super Bowl, cuando estén preparando para cualquier partido, para un partido de TEX, para un partido de lo que sea, UNEFA, ¿cómo se van a diferenciar del resto? Algo que decías ahorita. ¿Qué te va a diferenciar de...? Entonces era como de, ok, voy a narrar, no sé, un ejemplo, ¿no? 49ers contra Green Bay. Va, sabes que son dos de los equipos más históricos de la NFL, que en México tienen muchísima afición. Ok, sabes eso, sabes que ya tienen un Super Bowl reciente los Green Bay en los últimos años cuando estuvo Rodgers. Ok, va, pero ¿qué te va a diferenciar? O sea, ¿en dónde están jugando? ¿Qué hay de comida en ese lugar? ¿Por qué esa comida? ¿Cómo está el clima? Porque el clima muchísimas veces es un factor muy, muy importante y determinante en el rendimiento. Y que normalmente no tomamos en cuenta. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo cuando estoy en un evento ver cómo está el clima. Porque, por ejemplo, ahorita que tuvimos Panamericanos, de pronto hubo una tormenta eléctrica. Pero tú decías, anteriormente estaban a 30 grados con una humedad del 40, de pronto subía al 70. Y decías, hay una tormenta eléctrica que pausó todo. Y ya explicas, hace esto y el otro. Cuando tuvimos el The Women's Cup, hubo un momento en el que la humedad también pasaba casi el 80. Y dices, el rendimiento de las jugadoras se va a mermar como vaya pasando los minutos. Va a haber una pausa de hidratación. Tienes que explicar estas partes, tienes que explicar estos puntos. ¿En dónde se está jugando? El The Women's Cup se jugó en Italia. ¿En qué estadio? ¿En qué recinto? Hay muchísima historia. Entonces, como dices, la altura, pues todos esos elementos que influyen, ¿no? O sea, no únicamente la historia de los equipos, los jugadores destacados, sino, no, o sea, ¿qué hay más a fondo? ¿En dónde se está jugando? ¿Cuáles son probablemente las sedes más importantes? Y a partir justo también de estas clases, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando me tocó la ACB, a mí me encantaba buscar, todavía lo hago, pero ya lo tengo un poco más empírico porque ya son 3 años narrando la ACB, ¿no? Bueno, no empírico, pero marcado. De, por ejemplo, si van a tal cual a jugar Barcelona contra Real Madrid, que es el clásico, ¿en dónde lo están jugando? ¿Lo están jugando en España, en Barcelona, o lo están jugando en Madrid? Pero ¿qué estadio? ¿El Wishing Center o el Palau? ¿Qué se jugó en el Palau? Si estuvo el Mundial, si estuvieron los Juegos Olímpicos, ¿qué se jugó? El Juventud de Badalona. Ok, en el Badalona jugó en algún momento en la selección de Jordan del 92. Ah, ok, ahí hay historia. ¿Quiénes venían en esa selección? Hay jugadores que tienen historia con esto. Entonces como que a mí me gusta como ir conectando esas partes y todo está anotado. O sea, todo lo tengo. Cuando empecé a narrar la CB, que es como de lo que más he narrado, hice una carpeta enorme en donde tenía la historia de cada jugador. Así, cada jugador lo tenía. En dónde había jugado, de qué universidad viene, cuánto mide, si tiene familia, estas cosas, ¿no? O sea, ciertas cuestiones que dices, probablemente es algo muy básico,
Pero, por ejemplo, cuando estás narrando, no es únicamente, Juancho Hernán Gómez. No, es el jugador campeón de Eurocopa, el capitán de la selección de España. Entonces, como que es como todo esto que te va nutriendo. Juega, no sé, el equipo de Margasol. Margasol ya no está jugando, pero dices, el presidente de ese equipo, del Girona, es Margasol. Margasol tiene muchísima historia en España. ¿Por qué es presidente de ese equipo? Es presidente de ese equipo porque su historia dentro del básquetbol arrancó en el Girona. ¿Quién es el copropietario, el copresidente del equipo? Es Pau Gasol. ¿Quién es Pau Gasol? Entonces es como todo esto, ¿no? Por ejemplo, también ahora que me tocó la Summer League en verano, yo decía, qué padre, o sea, a mí me encanta la NCAA. Y de pronto vas a narrar a los jugadores que estuvieron haciendo historia en la NCAA, que viste en el March Madness. Entonces es como, todo lo vas conectando, lo vas ligando. Pero, por ejemplo, acá ya había jugadores que de pronto, su papá jugó NBA, su hermano jugó NBA, y él va a empezar una carrera en la NBA. Son jugadores que van a hacer historias y llega a debutar en un equipo. Había jugadores que habían jugado en Capitanes de la G-League. Dices, Ramón Díaz. Ramón Díaz fue coach de la selección de México. Entonces, como que tú se lo vas ligando. Apenas que fue el de Women's Cup, también en fútbol es como la investigación. Me tocó la Juventus, pero me tocó también... ¿quién era? El Como Women. Y de la Juve al Como Women había unas jugadoras que habían cambiado del Juventus al Como Women. Y era como de, Alicia ya no está en el Juventus, pero está en este equipo. Pero anteriormente estuvo en el Atlético, entonces jugó contra sus ex equipos. Pero ¿por qué cambió su fichaje? ¿Cuántos años son? ¿Es un cambio nada más momentáneo o va a estar más años? Como cosas así que dices... En algún punto yo me quedé con eso que los profes decían, ¿qué te va a diferenciar? De la narración, ¿qué es lo que te va a diferenciar? En los comentarios que nada más vas a decir que se está jugando bien, que es un buen choque, que es algo histórico, ¿qué más vas a sacar? O sea, ¿qué más hay allá? Y tú dices, de pronto no hay tiempo de investigar, siempre hay tiempo, o sea, vas en cuánto tiempo estás viendo TikTok, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás así? Entonces yo me 5 minutos, dice. Yo me puedo pasar muchísimo tiempo en redes, pero si yo sé que, por ejemplo, mañana tengo X evento, es como, ok, sí paso un ratito en redes, pero también tengo que hacer mis anotaciones. Y la mayoría lo hago escrito a papel o también puedo hacerlo en digital, pero escrito, porque si no, de pronto se me va. Porque tú crees que esa parte a ti te ayuda mucho más para que se vaya quedando. Sí, justo. Entonces es eso, leer lo más que pueda. Todavía sigo de pronto de básquetbol leyendo libros, biografías, que es lo que como me gusta muchísimo. De fútbol también me quedé como con eso de leer varios libros. Tengo todavía pendiente el del juego del siglo, que me acuerdo mucho de esa clase. Y cuando yo vi el libro dije, lo voy a leer porque me acuerdo como de todas las anécdotas que había de ese juego. Y sí, o sea, si veo alguna biografía que diga, quiero conocer más de este jugador, quiero saber este punto, cosas así, es como, me interesa. Y ahora, por ejemplo, que están los contenidos digitales, hay muchos que crean historias y se te quedan. O sea, que es como, obviamente tienes que investigar, no vas a decir nada más lo que está en ese video, pero tienes un contexto. Entonces, también el contenido digital, si estás en TikTok, si estás en Instagram, lo que sea, es como... Hay más contenido, o sea, hay contenido que no únicamente son los memes y cosas así. También puedes aprender. ¿Puedes seguirme cuenta de TikTok? Y te vas a dar cuenta, ¿Sí, no sé, te vas a dar cuenta de todas las historias que he estado subiendo referente a la Copa del Mundo. He visto algunas, creo que en Instagram. La voy a seguir porque sí hay muchísimo contenido, entonces a partir de está todo. Te iba a decir que nos dejaras un consejo, pero ya no los diste todos. No tengo más que agradecerte, Fer, me dio mucho gusto ahora ver otra parte de Fer Aguilera, que me da mucho gusto ver cómo vas creciendo. Decíamos que esto no es de velocidad, es de resistencia. Cuando yo voy llegando al centro de capacitación por ahí de 1995-96, En el 96. iba saliendo Cristian Martinoli. No llegó inmediatamente, le costó tiempo y ha hecho un gran esfuerzo porque es un gran profesional para mantenerse. Digo, nosotros no coincidimos, pero pues hoy está en un top. Entonces el camino todavía es largo y creo que tienes todo para llegar a donde tú quieras llegar. Sí, no, muchísimas gracias y justo creo que todos los consejos ya se dieron durante la plática, pero si yo pudiera decir algo más y repetitivo también sería como esta parte, ¿no? La paciencia, ya lo repetimos bastante, no son sprints, son más maratones y a mí me encantan, entonces... Y los corro. Entonces sí es muchísima paciencia, es también muchísima preparación,
puedes probablemente tú tener una línea marcada, ¿no? De yo quiero llegar aquí, aquí, aquí. Pero el medio es muy diferente. O sea, Hay que ser te muy puedes ir resilientes, ¿no? Sí, muy resiliente. Estar preparado. Tienes que estar preparado para cualquier momento porque no sabes qué es lo que te va a venir más adelante. Si de pronto te digan, mañana narras, no sé, algo, cricket, es como, ok, estudias, prepárate, no sabes qué te va a tocar, entonces siempre estar estudiando, nunca vas a dejar de aprender y sobre todo creo que también los tiempos. Normalmente nosotros somos mucho de, yo soy mucho de llegar tarde, pero cuando soy o sé que salgo del trabajo, tienes que llegar 1 hora antes, 40 minutos antes, porque si no ya no hay forma. Y luego en la Ciudad de México siempre es tarde. Entonces aquí sí es cuidar tus tiempos, muchísima paciencia, ser resiliente. eh, Muchísimas cosas se te van a tener que resbalar, la verdad, muchísimas cosas se te van a tener que resbalar. Y nada, siempre estar estudiando. Ya nada más, por último, voy a hacer un compromiso contigo. Ujú. Estoy haciéndome a la tarea de hacer citas con algunos de los exalumnos de la escuela, pero también para que nos compartan en la propia escuela, con la gente que está llegando, este, pues este camino, ya sea largo o no tan largo que tenemos. Y entonces voy a hacer un compromiso contigo aquí, para que vayas a la escuela y generes una plática con los alumnos que hoy tenemos. Sí, claro, a mí me encantaría devolverle un poco de lo que me dio, o mucho de lo que me dio la Raúl del Campo, porque yo sabía que amaba el deporte, que quería transmitirlo, pero probablemente no sabía el cómo. Y la Raúl del Campo me ayudó muchísimo a saber cómo transmitirlo, a tener un poco más de detalle de cómo prepararme para ello y cómo hablarlo. Yo normalmente hablo muy, muy rápido. En la Raúl Un era, poco. frénate, frénate, nadie te va correteando, frénate. Entonces, a mí me encantaría ser parte de esta plática, me comprometo también a poder ir. Perfecto. Es un compromiso y te agradezco mucho y les agradezco mucho a quien se haya quedado todo Ujú. este podcast. eh, y próximamente pues tendremos más exalumnos. Muchas gracias a todos, muchas gracias Fer Muchas gracias. y espero que pronto nos veamos en cualquier otro lugar. Sí, nos vamos a ver más pronto en el camino. El camino siempre nos une. Gracias a todos.